Muy buenas noches con todos, un gusto saludarlos. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión del diplomado sobre violencia familiar, derechos humanos y género. El día de hoy vamos a desarrollar una sesión interesante que tiene que ver con el derecho a la igualdad, identidad, género, sexualidad y otros temas. Así que esta es una segunda sesión complementaria a la actividad que tuvimos el día martes, el día martes, efectivamente. Bien. Hemos traído este PPT para compartir con ustedes de esa sesión que tiene que ver sobre básicamente algunos aspectos desde la óptica de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y esto enfocado pues al tema de la violencia contra la mujer, género, sexualidad, identidad, derecho a la igualdad y, ¿por qué no también hablar del tema de la discriminación? Y si el tiempo lo permite, también hablar del tema de la equidad como una parte importante del derecho a la igualdad. Bien, entonces quiero comenzar a señalar lo siguiente. Básicamente, cuando hablamos de estos temas, y digo esto porque el enfoque que se le pretende dar es un enfoque dentro de la llamada violencia familiar, el enfoque para operadores del Poder Judicial, abogados que tienen que ver con el litigio de estas materias, lo importante es, más allá del tema procesal, más allá de la cuestión eminentemente jurisprudencial, darle un enfoque, ¿no? El enfoque dado por las políticas públicas, pero también el enfoque dado por la necesidad procesal que recurre, o que requieren los operadores jurídicos, abogados, secretarios, jueces y principalmente los interesados en esta materia. Y entonces yo quería partir de una primera premisa que era, claro, hay muchos enfoques en materia de derechos humanos dirigidos a la implementación y ejecución de políticas públicas, ¿no? Que es lo importante en esta materia. La política pública es aquel conjunto de medidas que adopta el Estado para garantizar derechos fundamentales. Entonces, hay enfoques en materia de DDH. De los distintos enfoques que hay en esta materia, diríamos, hay un enfoque de multiculturalidad, de equidad, de discapacidad, de inclusión y de vulnerabilidad, entre otros. Entonces, hablar el día de hoy de derecho a la igualdad, identidad, discriminación, involucra obviamente varios enfoques. Y también el enfoque de equidad es otro enfoque importante. Entonces, quiero yo plantear la sesión del día de hoy dentro de esa dinámica, ¿no? ¿Cómo es que podemos identificar el tema de la igualdad, discriminación, estas categorías jurídicas contempladas en la Constitución Política del Estado, pero con una perspectiva distinta? Entonces, para ello, quiero partir de una primera premisa, ¿no? Con respecto a los derechos de los hombres y de las mujeres, que es parte de este diplomado, ¿no? De violencia contra las mujeres, violencia familiar y demás contenidos. Entonces yo digo, claro, los derechos humanos como categorías jurídicas son, son constantes para hombres y mujeres, ¿no? Y dentro del concepto y principio y derecho fundamental de la igualdad, yo diría, pues claro, los hombres y las mujeres son iguales en derechos, conforme a lo que se ha establecido ya de manera genérica en ordenamientos internacionales. Son iguales. ¿Pero son iguales realmente? Lo cierto es que no. No hay un elemento de igualdad en materia de la norma. ¿Existen diferencias? ¿Tienen las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres? No necesariamente. ¿Somos similares? ¿Somos diferentes? Realmente no. ¿De acuerdo? Y razón por la cual entonces debemos partir que hay distintas características, pues, ¿no? Que involucran el tema de los hombres y de las mujeres en contextos distintos. El tema de la raza, de la edad, de los contextos culturales, ¿no? De las diferencias en particular. Este término bastante complejo y polémico que se llama el enfoque de género, ¿no? Creo que involucra un tema que debe desarrollarse, o al menos debe
debe distinguirse, ¿no? Y tocarse en este tipo de actividades. Definitivamente no somos iguales, hombres y las mujeres, ¿no? Las concepciones sociales, las construcciones sociales han llevado el día de hoy que nos enfoquemos en los temas del derecho de la mujer, debidamente positivizado en las normas internacionales, a partir de un necesario tratamiento diferenciado, privilegiado, distinto al régimen al régimen de la masculinidad, es decir, el régimen, digamos, de los hombres. Es por ello que en esta sesión vamos a desarrollar, pues, este contexto, estos contenidos, digamos, problemáticos que se presentan entre esas diferencias. ¿Por qué los hombres y las mujeres son distintos? ¿No? Y un elemento importante ahí es el tema de la igualdad. Un elemento para, digamos, discernir o diferenciar esto es el tema de la igualdad. De la igualdad como derecho fundamental, ¿no? Contenido en la Carta Política, pero además también la igualdad como una categoría de diferenciación. Y para eso vamos a tratar de pensar en la igualdad y la no discriminación. Yo diría, como partiendo de este primer artículo, del artículo 2 de la Constitución, el cual, a mi modo de ver, es, digamos, insuficiente y bastante breve, porque lo que la Constitución Política del Estado establece es, en principio, que todos somos iguales. Y más adelante, este artículo, el artículo 2, inciso 2, parte de la idea de que, claro, nadie puede ser discriminado por razones de sexo, opinión, raza, religión y otras razones, y sexo principalmente. Pero eso no es el tema de la igualdad. Es un enfoque básicamente dirigido a los supuestos de discriminación, pero no de la igualdad. Y dice, todos somos iguales, ¿no? O sea, parte de una premisa, digamos, en la dogmática de los DDH, incorrecta. No todos somos iguales. Y en el caso de hombres y mujeres, tampoco somos iguales. Entonces, esta primera distinción, yo diría, esta segunda precisión del artículo de la Constitución establece supuestos: raza, color, sexo, idioma, opinión política y de otra índole, o de origen nacional o social. Y, en fin, hace una serie de distintos contenidos. Pero estos son criterios que podían ampliarse, es decir, no son taxativos, sino más bien todo lo contrario, son enunciativos. Esto podría ampliarse a otros contenidos. Por ejemplo, en el tema del sexo, yo diría, claro, no sería correcto una discriminación ya no por el sexo, sino por la sexualidad, es decir, por la llamada orientación sexual, que es distinto al sexo. El sexo es la denominación, digamos, de hombre y mujer, pero el tema de orientación sexual, digamos, tiene que ver con otra categoría distinta. Sexo y orientación sexual son dos temas absolutamente distintos, ¿de acuerdo? Así que este primer derecho de la igualdad parte de una premisa, digamos, yo diría, que solamente enfoca el tema de la discriminación y parte de la premisa de que todos somos iguales. Y efectivamente, no todos somos iguales. Hay algunas premisas que debemos partir y repensar en el tema de la igualdad en los términos de la propia Constitución Política del Estado. Bien, acá tenemos estos enfoques que hemos señalado: el enfoque de vulnerabilidad, multiculturalidad, equidad, discriminación, igualdad, inclusión y género. Son enfoques de políticas públicas. Claro, hablar de esto sería bastante ambicioso el día de hoy, estos enfoques, pero básicamente vamos a dar algunos. Básicamente el de equidad, discriminación, igualdad y el de género. Enfoques aplicados en políticas públicas. Bien, el artículo 4 de la Constitución habla acerca, de alguna forma, de un enfoque que vamos a desarrollar, que es el enfoque de vulnerabilidad. El artículo 4, cuando hace referencia a la primera parte, a que el Estado no protege especialmente al niño, adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono, es básicamente digamos, un plexo de vulnerabilidad, lo que se llama un plexo de indefensión. Es decir,
aquellos sujetos que requieren por parte del Estado un mayor nivel de protección a diferencia de otros. Esto nos lleva entonces a afirmar de que estamos frente al artículo 4 a una referencia directa del primer tipo de enfoque, el enfoque de vulnerabilidad. El enfoque de vulnerabilidad, pero ya no entendido como una suerte de fragilidad social, fragilidad psíquica, o en todo caso una fragilidad estructural, sino una fragilidad en general. El concepto, el enfoque de la vulnerabilidad. El artículo 4, primera parte. Entonces habría que precisar esto sobre sobre lo que significa la vulnerabilidad en términos jurídicos. Y este concepto ciertamente tiene que ver con una serie de variables, porque no es solamente decir, claro, aquellas personas que están en situación de indefensión, sino que aquellas personas, repito, que por un concepto, por una situación de fragilidad social, de fragilidad física o de fragilidad económica, o sometidos a estas tensiones económicas, se encuentran en una situación básicamente de vulneración o de vulnerabilidad. Y en el enfoque que se le pretende dar en el curso, derechos humanos, violencia familiar, definitivamente hay una parte vulnerable. Y la parte vulnerable, digamos, generalmente es la mujer. ¿De acuerdo? Generalmente es la mujer. Digo generalmente porque también el hombre puede ser vulnerado. Eso no es, no es ninguna sorpresa, ¿no? Pero también hay un elemento de vulnerabilidad, digamos, ciertamente vinculado al concepto de la mujer. En ese sentido, encontramos pues varios elementos, ¿no? Como por ejemplo, la exposición de presiones variables, los grados de sensibilidad de la amenaza y la situación específica de los individuos y los grupos así definidos como vulnerables, que es otro concepto más vinculado al ámbito social. No se preocupen que vamos a, digamos, a establecer estas categorías, digamos, de manera muy puntual. Bien, cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de una situación que en principio tiene que ver con aquella condición especial o que se adquiere, digamos, con el tiempo, por determinadas circunstancias, o en todo caso, que son situaciones o condiciones naturales de determinado grupo social. La pobreza es una situación de vulnerabilidad, pero la pobreza, digamos, en nuestro contexto social, puede ser entendido, digamos, como consecuencia de políticas públicas cerradas, o también puede ser entendido como una pobreza estructural, ¿de acuerdo? Una pobreza estructural, es decir, un tema básicamente económico o político. Digamos, los índices de pobreza en los últimos años se han incrementado. Entonces, la pobreza es un concepto evidentemente variable. Puede incrementarse, pero también hay que reconocer que la pobreza es un contenido que también puede, digamos, mantenerse en el tiempo debido, repito nuevamente, a condiciones económicas, principalmente estructurales. Entonces tenemos algunos contenidos acá, como por ejemplo, las llamadas causas subyacentes. Las circunstancias, es decir, los ámbitos de exposición, y las características, la sensibilidad, con el fin de identificar este conjunto de atributos presentados al sujeto, ¿no? Es decir, algunas condiciones especiales que nos llevan a afirmar de que efectivamente estamos frente a un sujeto vulnerable. Un sujeto vulnerable por un tema de pobreza, por un tema de exposición, pero también por un tema de intensidad. Entonces, esta vulnerabilidad puede ser definida como una medida enfocada a características, a la sensibilidad, es decir, a la capacidad del individuo para enfrentar, digamos, cuestiones externas, y por otro lado, de circunstancias, me refiero a la exposición de una persona o un grupo de personas expuestos a una amenaza. Cuando me refiero a la exposición, me refiero a aquellos factores eminentemente externos, y cuando me refiero a la sensibilidad, a un factor eminentemente interno. Esta vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Entonces debe ser comprendida y entendida básicamente desde un punto de vista. La Corte Interamericana, en el caso Velázquez Rodríguez, ya hablaba de este concepto de vulnerabilidad y lo precisaba de la siguiente manera. Aquí está, Velázquez Rodríguez Honduras hablaba acerca de
la existencia de una política ordenada y tolerada por el poder público y cuyo efecto es impedir, ¿de acuerdo?, la utilización de recursos internos que normalmente estarían a su alcance. Es decir, recursos internos, ¿a qué me refiero? En el ámbito de justicia, trasladando esta situación al tema de servicios, agua, luz, vivienda, salud, es decir, básicamente los llamados servicios públicos. Es básicamente un criterio que aporta la Corte Interamericana. Sin embargo, yo quiero comenzar a desarrollar el tema de la vulnerabilidad, digamos, enfocado al tema de la actividad del día de hoy, de esto, ¿no? La violencia familiar, el grupo familiar, la violencia contra la mujer, y la mujer en este contexto es una persona, es un sujeto evidentemente vulnerable. Y aquí entonces voy a comenzar a identificar algunas características o cómo es que enfocamos dentro de la doctrina este elemento. Un primer contenido es esto, ¿no? Las llamadas macrofuerzas inexistentes, las llamadas macrofuerzas. Que básicamente, ¿qué cosas son? Se define como las fuerzas internas que actúan dentro de un sistema. Es decir, los factores como son la mundialización, la liberalización, la permanente y creciente disparidad económica en muchos países, la marginación de algunos grupos sociales en economía social. Es decir, esta situación, digamos, reinante en nuestros países en los cuales las políticas económicas no siempre, digamos, se enfocan en las necesidades de los más pobres, sino mantener ciertamente un status quo, una política que no llega, una política económica que ciertamente puede dar en los índices buenos índices económicos, es decir, una baja inflación, un crecimiento del Producto Bruto Interno, ¿no? Un nivel de inversión alto. Sin embargo, eso no se traslada a, digamos, al día a día de la población en general. ¿Cómo se llama esto? Las llamadas macrofuerzas. Y dentro también un contexto internacional, es decir, lo que tenemos ya en América Latina hace muchos años, ¿no? Un franco proceso permanente de digamos, un sistema capitalista, ¿no? Un capitalismo brutal en el sentido de la creación de riqueza, pero desatendiendo a las capas o los segmentos más vulnerables. Ese es el concepto de las macrofuerzas, que en el Perú no es, digamos, difícil advertirlo. Uno sale del centro de la ciudad y ya comienza a ver, digamos, este producto de la crisis económica, ¿no? Lo que antes se decía, por ejemplo, los asentamientos humanos, ahora, digamos, ya han dejado de ser asentamientos humanos para ser, digamos, conos, digamos, en Lima o en el Perú, digamos, las zonas con una vulnerabilidad económica. Número 2, tiene que ver con esto, la sensibilidad a la amenaza. La sensibilidad a la amenaza quiere decir aquella situación de desventaja o del grado de debilidad que vendrían a ser básicamente, digamos, evidentes en una población. ¿En qué medida la población, esta población de carácter vulnerable, en el caso de nuestro análisis, yo diría, claro, las mujeres en una situación de violencia familiar, tienen este nivel o este nivel de sensibilidad a la amenaza. ¿Y qué tiene que ver eso? Tiene que ver básicamente en la situación de desventaja o del grado de debilidad. En un sistema judicial como el peruano, esto es más que evidente. Cuando una mujer va a denunciar un acto de violencia familiar, obviamente el sistema no la protege de manera adecuada. Quienes estamos litigando hace años en esta materia, vemos y constatamos día a día de que el plexo de que ese tipo, digamos, de actuaciones, ¿no? O de pedidos que hace una mujer frente a un tema de violencia familiar, a veces no son escuchados por el Estado. Prueba de ello es el alto nivel de feminicidios y el alto nivel de violencia que ocurre en nuestro país. Eso tiene que ver básicamente con la sensibilidad de la amenaza. Segundo, la fragilidad física. Estamos hablando que aquí estamos hablando de una cuestión ya propia del individuo del sujeto. Un niño, un infante, un menor, tiene esta condición, fragilidad física, porque es incapaz de enfrentar favorablemente una situación de violencia, una situación
digamos, se le ha presentado, ¿no? Y el niño tiene que ser protegido. Y para eso hay una serie de normas, como por ejemplo el llamado interés preferente del niño, las normas en materia internacional de protección de los menores, es decir, hay definitivamente el cuerpo, digamos, la regulación internacional con respecto a esta materia. Sin embargo, yo diría hasta qué punto el niño, el adolescente, es debidamente protegido, pero por la cuestión de la fragilidad física. No es no es por otras razones, sino básicamente por el tema de la fragilidad física. Igualmente, una mujer embarazada en una situación de indefensión económica también básicamente está en una situación de fragilidad física. Un adulto mayor está en una situación de fragilidad física, pudiendo sumarse a ello la fragilidad económica, ¿de acuerdo? Es decir, el tema de la capacidad de recursos. Y la fragilidad social, que tiene que ver con el hecho de que es altamente sensible como consecuencia de políticas públicas. Las políticas públicas, cuando son mal ejecutadas, lo que traen como consecuencia es una afectación a los sectores menos pudientes, a los sectores, digamos, con menos recursos o con menos capacidad o posibilidad de reacción. Es decir, las personas que se encuentran en una situación de pobreza, la fragilidad social. En todo caso, la clase media y la clase alta, los estratos favorecidos, pueden enfrentar esta situación. Y en una situación de pandemia, como hemos pasado, y ya estamos superando esto, la fragilidad social se ha visto, digamos, de manera evidente, ¿no? La falta de recursos, la falta de dinero, la falta de trabajo, digamos, la imposibilidad de generar mayores ingresos para garantizar una vida digna o correcta, ¿no? Y siguiente, ¿qué es esto, no? La vulnerabilidad derivada de la condición personal. El sujeto es vulnerable por su condición personal en el enfoque de una, digamos, de una discapacidad presente o de una imposibilidad de enfrentar en condiciones normales digamos, una actividad o cualquier tipo de labor, es decir, un discapacitado. Es decir, por ejemplo, una persona con limitaciones físicas o con limitaciones sensoriales está dentro de esta llamada, digamos, vulnerabilidad vinculada a la condición personal. O sea, se refiere básicamente al sujeto, ¿no? Al sujeto, básicamente. Bien, ese es un tema que quería yo enfocar porque en el ámbito del diplomado que estamos llevando, mucho tiene que ver el tema de la vulnerabilidad. Bien, hablemos un poco de la igualdad y sus distintas manifestaciones en el derecho. Anticipaba al principio de la clase de que el tema de la igualdad no había sido pues debidamente enfocado en la Constitución Política del Estado. La Carta Constitucional hace referencia en una segunda parte de este artículo 2 y siguientes, ¿no? De un criterio, a mi modo de ver, incompleto, y que hace referencia únicamente a la discriminación. Discriminación por varios supuestos. Pero la igualdad no está debidamente precisada. Parte de una premisa que consideramos cerrada. Entonces hay que entender el concepto de la igualdad. Y para comprender el concepto de la igualdad, ¿de acuerdo? Tiene que ver con este ámbito. A ver, un segundo, vamos a ubicar el concepto de la igualdad. El concepto de la igualdad desde el punto de vista, aquí está, un segundo, aquí está, vamos a ver. Aquí está, donde está el artículo de la igualdad, que ciertamente no, aquí está, el artículo 2, inciso 2 de la Constitución, que dice, ¿no? Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie puede ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. Un artículo en términos enunciativos, no taxativos. Entonces yo digo, particularmente este concepto no me aporta mayores contenidos, salvo el tema de la discriminación. Más allá de eso, no aporta mucho. Considero más bien que el tema de la igualdad debería ser enfocado en tres, digamos, a partir de premisas. Número uno, y esto lo ha dicho en su momento el Tribunal Constitucional, que la igualdad implica un trato igual entre los iguales
¿no? Y tratar desigual a los desiguales. Repito nuevamente, la igualdad implica un trato igual entre iguales y un trato desigual entre los desiguales. O sea, no es un concepto general. Hay algunas distinciones y diferencias. El derecho a la igualdad, entonces, no puede ser aplicado cuando hay una situación de desigualdad. Vamos a ver esto más adelante, no se preocupen con algunos ejemplos que hemos traído para compartir con ustedes. Número 2, la discriminación. La discriminación entendida como yo diferencio para perjudicar implica un trato desigual entre los iguales. Y la discriminación implica un trato desigual entre los desiguales. Quiere decir que, claro, hay dos contenidos, igualdad y desigualdad. En el caso de la igualdad, yo debo tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. A partir de esa primera, digamos, primera precisión en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución, entonces hay un concepto interesante, el tema de la discriminación. Porque cómo yo rompo ese empate, cómo yo, digamos, digamos, dejo de tratar igual cuando son desiguales. En ese sentido, lo que debemos aplicar es un trato evidentemente desigual. Cuando digo desigual, no me refiero a un trato discriminatorio, sino a un trato desigual. Y vamos a afirmar el día de hoy que toda práctica discriminatoria no necesariamente es violatoria a los derechos o es incorrecta o indebida. La discriminación de por sí no es una actuación negativa. La discriminación podría también asumir o adquirir una visión positiva en materia de derechos y libertades públicas. Entonces, hay que partir de este concepto. Acá tenemos digamos, un contenido del derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad implica que todas las personas deban ser tratadas en forma igual por parte del Estado. En consecuencia, dice, todo trato diferente está prohibido. Ese trato desigual de los iguales se conoce como discriminación. El trato desigual entre los iguales se trata de un trato discriminatorio. Entonces, hay que precisar que la discriminación de por sí no es un concepto, digamos, violatorio de derechos. Es todo lo contrario. Cuando la discriminación se orienta a un ámbito positivo, cuando la discriminación mejora el ejercicio del derecho, entonces podemos afirmar que la discriminación es una conducta de carácter positivo. Bien, hay algunos plexos acá que quiero compartir con ustedes. A ver, ¿dónde está? A ver, perdón, aquí está. El tema de la igualdad. Bien, acá tenemos otro concepto interesante, la llamada igualdad ante la ley, ¿de acuerdo? Son dos conceptos distintos, igualdad en la ley e igualdad ante la ley. Cuando hablamos de igualdad ante la ley, reconocemos que el derecho a la igualdad, digamos, resulta siendo transversal, es aplicable para todos, hombre, mujer, implica un trato, digamos, igualitario sin discriminación. Igualdad ante la ley. Es decir, todas las personas son iguales ante la ley. Claro, pero ¿bajo qué circunstancias? Circunstancias, por ejemplo, tanto un hombre como una mujer, como una persona de 18 años, como una persona mayor, como una mujer en situación de fragilidad física, digamos, son responsables por sus actos. Una disposición cualquiera es aplicable para todos. O sea, tanto el derecho le acoge o se le aplica a un hombre, a una mujer, de cualquier edad, ¿no? Por ejemplo, el derecho a tributar. Todas las personas tienen la obligación de tributar, ¿no? Hombres, mujeres, tercera edad, blancos, negros, todos en general, sin distinción alguna. Es un derecho que se llama la igualdad de la ley. Todos tienen esta prerrogativa. Es un concepto genérico, ¿no? Todos tienen digamos, esa obligación de tributar, de pagar sus impuestos y demás, sin distinción alguna. Y eso también se ve en el ámbito del proceso, ¿no? Todos son iguales entre el proceso.
Sin embargo, hay otro concepto que es el llamado la igualdad ante la ley. No, perdón, la igualdad ante la ley, perdón. En la ley, que es distinto. La igualdad ante la ley nos dice, claro, bajo determinadas circunstancias, hombres y mujeres no son iguales ante la ley. ¿De acuerdo? En la ley. No son iguales. En este caso, las mujeres tienen algunos beneficios o algunas prerrogativas distintas al hombre. Por ejemplo, las licencias o los descansos postnatales o prenatales, ¿no? O por ejemplo, en materia procesal, ¿no? Hay un trato obviamente diferenciado de hombres con respecto a mujeres, ¿no? En materia, por ejemplo, de los procesos de familia, ustedes saben que, por ejemplo, el juez de familia tiene en la norma de familia ciertos beneficios de las mujeres. Dice, claro, si en un tema de divorcio, cuando hay un tema de tenencia, la ley favorece a la mujer para hacer efectiva la tenencia, para ejercer la patria potestad, ¿no? La tenencia, básicamente, ¿no? De los niños. Hay una preferencia en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces es una diferencia entre, diríamos, la igualdad ante la ley y la igualdad en la ley. Entonces, este es un concepto interesante. El otro es este que está acá, que vamos a ver, los contenidos del derecho a la igualdad, y que implica que todas las personas deben ser tratadas en forma igual por parte del Estado. ¿Cómo se llama eso? Igualdad ante la ley. Y en consecuencia, todo trato diferente está prohibido. Ese trato entonces nos lleva digamos, a establecer lo que le dije hace un rato, el trato igual a los iguales y desigual a los iguales. Entonces, hay dos contenidos, básicamente, del derecho a la igualdad formal y la igualdad material. La igualdad formal nos dice, claro, frente a una desigualdad, obliga a adoptar medidas orientadas a lograr que el derecho a la igualdad no se agote en su reconocimiento formal, imprimiendo o aplicando, en este caso, las llamadas acciones afirmativas. Una acción afirmativa es aquella conducta del Estado que lo que busca es romper esa situación de desigualdad existente entre dos personas. Una acción afirmativa no tiene esa finalidad, digamos, romper ese desnivel en el cual se encuentra una situación de desigualdad para, digamos, emparejar la situación. Normas, como por ejemplo en el Perú, el día de hoy, en la que, por ejemplo, existe una ley de discapacidad en la que, digamos, se aplica un trato preferente a personas con alguna discapacidad física o motora, entonces es una forma, digamos, de equiparar las posibilidades frente a una persona sin discapacidad. Normas como, por ejemplo, estas que establecen, ustedes saben, en materia laboral hay muchas, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que cuando una persona participa en un concurso público y tiene alguna discapacidad, la norma el Estado le reconoce cierta bonificación especial a una persona con discapacidad. Creo que son 5 puntos o 10 puntos con respecto al otro que no tiene la discapacidad. Entonces, eso es una ventaja, digamos, importante. Otra ventaja que yo diría que no tendría que ver con discapacidad, pero, por ejemplo, la norma también establece que cuando un trabajador participa en un concurso público, si es licenciado en las Fuerzas Armadas, tiene también una bonificación. Bueno, no sé a mérito de qué o razón de qué se establece eso, porque no hay ninguna discapacidad. Ahí no estaríamos rompiendo la igualdad, sino estaríamos favoreciendo de manera indebida o incorrecta a determinado segmento de la población que es parte de un licencia de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales. Pero en el caso de una persona con discapacidad, obviamente que digamos que estamos tratando de equilibrar la situación, ¿no? O por ejemplo, cuando se establece estas políticas de preferencia en materia de personas, digamos, de personas de la tercera edad, mujeres embarazadas o personas con alguna discapacidad, en las colas, en esos tratamientos preferenciales. Ahí estamos hablando de estas acciones afirmativas que lo que buscan es, repito nuevamente, romper esa desigualdad para llevar un plano de igualdad. Pero claro,
no lo logran en su totalidad. O sea, no logran en su totalidad ese contenido, pero sin embargo, digamos, tratan de equiparar esa situación. Entonces, estos son los dos contenidos de la igualdad formal y la igualdad material. Bien, entonces, hay que precisar de que el concepto de la igualdad, entonces, tiene muchos temas pendientes. Entonces, yo diría que un elemento importante en el tema de la igualdad es el tema de la discriminación. Y la discriminación es un contenido, en términos jurídicos, que significa yo distingo para perjudicar, pero también distingo para favorecer. Es decir, hay una discriminación positiva y una discriminación negativa. ¿De acuerdo? O sea, repito nuevamente, la discriminación puede ser positiva o negativa. ¿Cuándo será una discriminación, digamos, contraria al derecho? Cuando la discriminación, cuando esta actitud, esta disposición, lo que hace es perjudica, digamos, perjudica o resta el pleno ejercicio. Cuando la discriminación favorece, será entonces considerada como una acción afirmativa. Entonces, no siempre una conducta discriminatoria es violatoria. Repito, no siempre una conducta discriminatoria será violatoria. Cuando la discriminación está dirigida a favorecer y mejorar el ejercicio, entonces, bienvenida sea. No tiene que ser considerada como una conducta violatoria del Estado, ¿no? Entonces hay un tema también interesante que hay que aclarar, que no lo establece ni tampoco lo desarrolla el artículo 2 de la Constitución. Eso es parte de lo que en su momento, digamos, podemos precisar de los contenidos del derecho a la igualdad. Bien, acá tenemos estos contenidos, digamos, nacidos de la jurisprudencia constitucional, expediente 2861, que hablan de la igualdad ante la ley. Digamos, hay una, dice, ¿no? La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentran en la situación descrita en el supuesto de la norma. Igual ante la ley. O sea, la norma es para todos. Todos tienen, por ejemplo, todas las personas que quieren viajar al extranjero tienen que sacar pasaporte. Todas las personas, por ejemplo, que quieren, no sé, se me ocurre, todas las personas que tienen que tributar tienen que sacar un RUC. Una disposición general para todos. O, por ejemplo, todas las personas tienen que vacunarse. Ya, perfecto. Tienen que sacar su carnet de vacunación. Todas las personas tienen que ir a votar. Perfecto. Ya, con excepciones, obviamente. Entonces, la prescripción es para todos, sin distinción. Y hay otro caso, por ejemplo, en que dice, ¿no? Implica que un mismo órgano no puede, pues, modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos usualmente iguales. Y en segundo, el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una argumentación suficiente y razonable. ¿A qué me refiero con esto? Que la propia Constitución establece, además, que no se pueden dar leyes por razón de las personas, sino por la generalidad de los hechos. O sea, las normas con nombre propio, digamos, están ciertamente proscritas. ¿De acuerdo? Esa también es una forma de ver el tema de la igualdad. La norma es igual para todos y la norma no tiene nombre propio. La norma lo que busca es regular conductas de manera general, no con nombre propio, sino de manera genérica, de manera general. Algunos contenidos, algunos contenidos en materia constitucional. ¿Y cómo se resuelven estos conflictos en materia de la igualdad? Es decir, ¿cómo podemos, sobre la base de algunos criterios de razonamiento o interpretación, determinar cuándo es un trato desigual o cuándo estamos frente a un trato desigual? Digo esto, puede ser desigual en apariencia, pero si es desigual, habría que determinar si, claro, si el trato desigual se encuentra plenamente justificado, ¿no? Y es decir, no es categórico decir, señor, un trato desigual es siempre y abiertamente inconstitucional, eso no es correcto. Para ello, entonces, se ha establecido un famoso test de la igualdad. Un test es un ejercicio argumentativo, ¿no?, que se hace sobre la base de una serie de premisas que se aplican, digamos, en cierto orden, y ya sea en términos positivos o términos negativos. ¿A qué me refiero con esto?
en términos positivos, en que si se da la condición, entonces el trato no es discriminatorio. Y si se incumple esta disposición, el trato es abiertamente discriminatorio. Entonces acá tenemos algunos pasos, algunos criterios que ha establecido el Tribunal Constitucional para determinar vía este test de la igualdad, ¿no? Cuando una medida es abiertamente, digamos, violatoria a los derechos. Acá hay algunos criterios que vamos a señalar, no los voy a desarrollar en simplemente los voy a precisar. Por ejemplo, nos dice, ¿no? Determinación, dice, conforme a esto, los pasos que han de efectuarse para ello son los siguientes. Digo, para desarrollar el test de la igualdad. Número 1, determinación del tratamiento legislativo diferente, la intervención en la prohibición de la discriminación. La determinación de la intensidad de la intervención. La intensidad puede variar. Puede ser una intensidad muy grave, leve o muy leve. Si la intensidad en la igualdad, en el derecho a la igualdad es leve, entonces la medida es básicamente constitucional. Sin embargo, si la intensidad es muy grave o grave, entonces la medida es ciertamente inconstitucional. Por lo tanto, debería entonces declararse que esta medida es arbitraria y que en todo caso afecta el derecho a la igualdad. Digo esto en base a la intensidad del concepto el concepto. Por ejemplo, vamos a ver un caso. Imagínense ustedes que el día de mañana sale una convocatoria laboral y dice lo siguiente, ¿no? Dice, a ese trabajo solamente podrán presentarse, a estas plazas solamente podrán presentarse hombres nada más. O sea, los candidatos deben ser hombres. Uno dice, ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón para que en esta plaza solamente se convoquen hombres? La vulneración es intensa para el rango, para el rubro femenino. O sea, no van a poder postular, ¿no? No, la norma no dice excepciones, no dice, bueno, se permitirá excepcionalmente o de manera extraordinaria la participación de mujeres. No, dice solamente hombres. La afectación es muy grave, ¿de acuerdo? Totalmente limitante al sexo femenino. Entonces, ahí estamos frente a este nivel de intensidad. Sin embargo, si, por ejemplo, dice, bueno, las plazas se podrán, hay una de preferencia, se podrán dar para los hombres frente a las mujeres, entonces ahí, digamos, hay una afectación no intensa, sino, yo diría, mediana, en la cual habría que, digamos, sustentar las razones de la restricción. ¿Por qué es que se exige para estos puestos, digamos, para qué se exigen estos puestos? Que sean hombres y no mujeres. Entonces, hay que ver también el nivel de la intensidad. Número 2, que dice la finalidad la determinación de la finalidad de tratamiento diferente, objeto y fin, claro. En este caso se aplica la ley de proporción. El medio será válido en la medida en que el fin propuesto sea válido. Repito, el medio será válido en la medida en que el fin propuesto sea válido. El medio puede ser válido, pero el fin no necesariamente. Entonces, ese es un elemento también a tomar en cuenta. Y siguiente, habla del examen de la idoneidad y el examen de la necesidad. ¿Habría otra forma menos invasiva, menos afectante, menos intensa para evitar esta situación? ¿No? O sea, ¿hay una alternativa a esto o no lo hay? Bien, entonces, y finalmente, el examen de proporción en sentido estricto. Entonces, aquí estamos frente ya a una técnica que se utiliza básicamente en la cuestión del juicio del proceso para determinar cuándo estamos frente a este elemento, a este problema de la igualdad. Se determina vía el llamado test, el test de la igualdad, que es una variable, considero, del test de la proporción. Un test de proporción que lo ha planteado en su momento el Tribunal Constitucional. Bien, de aquí tenemos el otro contenido. Acá tenemos entonces 3 niveles: intensidad grave, intensidad media, intensidad leve. Los ámbitos leves son considerados como constitucionales. Los ámbitos grave o muy graves son considerados abiertamente inconstitucionales. ¿De acuerdo? ¿En qué casos, por ejemplo, podríamos hablar de una situación como esta, ¿no? Yo diría, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo para que quede clara la idea, ¿no? Por ejemplo, vean, imagínense que el día de mañana será una norma, ¿no? En el Poder Judicial que diga, ¿no? Se convoca a jueces de familia, ¿no? Se convoca a jueces de familia. Entonces,
En el caso de jueces de familia se dice, solamente podrán participar a jueces de familia mujeres nada más, y no hombres, o sea, abogadas mujeres. Uno dice, pero ¿por qué razón? Y la razón que se establece es que, claro, la mujer tiene una especial sensibilidad con la familia, ¿no? Inclusive se puede decir, añadiendo a esos requisitos, claro, que tengan familia. Entonces uno dice, pero ¿por qué la norma es tan discriminatoria? ¿Por qué esta medida es abiertamente discriminatoria y únicamente contempla la presencia de mujeres como jueces de familia? Entonces ahí la afectación digamos, al corporativo masculino es intensa. Digamos, no hay ninguna razón. No hay ninguna razón para ello. Entonces, ahí podríamos señalar, por ejemplo, que cuando la norma es abiertamente inconstitucional. Para aclarar el concepto, voy a dar un caso mucho más real que se dio hace muchísimos años. Cuando en el gobierno del señor Ollantumala, se dio una norma que era la ley del servicio militar obligatorio. Y ahí se estableció que aquellos jóvenes que estaban en un determinado rango de edad estaban en la obligación de prestar el servicio militar obligatorio. Por tanto, era obligatorio, no era condicional o voluntario. Y se dijo que, pero la norma tenía una falta de precisión, en el sentido que la norma decía, bueno, ¿y qué pasa si el joven, obligado a prestar el servicio militar obligatorio, estaba cursando estudios universitarios? O, por ejemplo, tenía planes para salir al extranjero. O sea, me refiero a jóvenes de 16 a 20, 22 años. O, por ejemplo, está en una situación de que no es idóneo para el servicio militar. La norma en cuestión tenía una disposición que decía lo siguiente: si el joven, si el obligado no puede prestar servicio militar obligatorio, podrá exonerarse de esto pagando una multa. Y la multa era más o menos unos 2.500 soles, más o menos, según recuerdo. Una medida abiertamente discriminatoria. ¿Por qué? Porque no todos podían pagar esa cantidad. La gente pudiente, obviamente, podría hacerlo. Una discriminación desde el punto de vista económico, ¿no? La gente pobre, la gente con recursos limitados, no podía hacerlo. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de una discriminación, una conducta abiertamente discriminatoria en términos económicos. Esta multa, señor, no la pueden pagar solamente las personas que tengan posibilidad económica. Aquellas personas que no tengan posibilidad económica, entonces no van a poder hacerlo efectivo. Entonces hay mucha gente que pagaba y decía, bueno, me exceptúo de esta medida y entonces, bueno, al final pago. Esta medida, menos mal, les comento finalmente que fue revocada, ¿no? La fecha no tiene vigencia porque ciertamente era un absurdo, ¿no? Que condiciones el pago, que condiciones la convocatoria de servicio por un tema económico, restringiendo el acceso a personas con capacidad económica. Bien, ese es un tema, digamos, sumamente interesante en esta materia. Bien, veamos el otro tema. Ya terminamos con la cuestión de la igualdad. Este artículo que hice referencia, ¿no? Y que tiene que ver con esto, ¿no? Con el artículo 103 de la Constitución dice, la expedición de normas sobre la base y la naturaleza de las cosas y la prohibición de hacerlo por la diferencia de las personas. Artículo 103 de la Constitución. Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de las personas. El principio jurídico de la generalidad y el concepto de la igualdad. Básicamente ese es el concepto. Ya vimos acciones afirmativas y el tema de la discapacidad, que es esto que está acá, lo que le dije hace un rato, ¿no? La ley 27050, digamos, en los concursos para la contratación de personal del sector público, las personas con discapacidad tendrán una bonificación de 15 puntos en el concurso de méritos para cubrir la vacante. Algo que se justifica, pues, en términos de discapacidad, pero no encuentro una justificación para casos de personas, por ejemplo, que están en el servicio, digamos, personas que son militares o licenciados de las Fuerzas Armadas. Yo particularmente, en ese caso en específico, no encuentro ninguna justificación. ¿De acuerdo? Bien. Veamos entonces el otro tema que también hemos hablado, que también, digamos, se extrae o se deduce del tema de la igualdad. Nos referimos al tema de la equidad. Interesante, ¿no? Y voy a un momento suspender mi cámara. La equidad.
equidad e igualdad. La equidad es además un enfoque. Además es un enfoque jurídico. Igualdad y equidad. Entonces, ¿es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. Son dos principios estrechamente vinculados, pero no es lo mismo el tema de la igualdad y de la equidad. La equidad introduce un principio ético de justicia en la igualdad. La equidad podría ser, digamos, comprendida o expresada en que un trato igualitario no siempre es equitativo. La equidad significa darle a cada quien lo que le corresponde. No siempre se cumple en los ámbitos de la igualdad, pero la equidad, repito nuevamente, de manera muy sencilla, significa darle a cada quien lo que le corresponde. Ahora, ¿cómo es que diferenciamos la igualdad de la equidad? Claro, es un tema bastante complejo porque cuando hablamos de enfoques, la equidad es un enfoque en materia de derechos humanos. Es claro, no podemos aplicar a una población en general un trato igualitario, tendríamos que aplicar más bien un trato equitativo. A ver, lo voy a plantear desde la siguiente perspectiva y no necesariamente de la perspectiva de la violencia o de grupos familiares, pero por ejemplo, vamos a dar una situación y si ustedes tienen alguna duda, digamos, con el mayor agrado, lo absolvemos. Imagínense, por ejemplo, que el Estado peruano, en una situación de pandemia, como efectivamente ha pasado, ha dispuesto la entrega de bonos, ¿no? De bonos del Estado. Es decir, una cantidad determinada de dinero para ayudar para enfrentar el tema de la carestía, de la pandemia, de la falta de trabajo y la crisis económica. Entonces, yo diría, claro, el Supremo Gobierno dice, bueno, vamos a entregar un bono de 800 soles para todas las madres del Perú. Todas las madres del Perú. ¿Y cuál va a ser el requisito? Que tengan cuenta bancaria. Entonces uno dirá, señor, pero ese es un trato, digamos, aplicado a la igualdad. Porque, bueno, ¿cuál es el rango? Las mujeres, digamos las mujeres, ¿no? Todas las mujeres, a ver, vamos a plantear un rango. Mujeres que tengan hogar, madres, de 35 de 24 a 50 años. Perfecto. Entonces, yo digo, perfecto. Este es un enfoque de igualdad, porque la ley no ha hecho diferencia para ninguna madre, de 35, de 24 a 50 años de edad. ¿Qué se requiere? Que tengan una cuenta bancaria y que tengan familia. Nada más. ¿Les parece esa medida una medida equitativa o no? ¿Una medida igualitaria? Sí. ¿Equitativa? No. ¿Cuál sería una medida eminentemente equitativa? ¿Mm? ¿Cuál sería, en esos términos, en el término de la entrega de bonos, una medida equitativa, no igualitaria? ¿Mm? ¿Cuál sería? A ver, estamos con 10 personas en el aula. Perfecto. A ver, este no es un tema jurídico, es un tema de sentido común, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué sería una medida igualitaria y no equitativa? A ver, no sé quiénes están en el aula, a ver, algunos participantes, alguna intervención del público. Estamos 8 de la noche, nos falta media hora. Saquémosle provecho, discutamos, compartamos, perdón, un ratito, compartamos, un segundito, quiero salir de esto, perdón, ¿qué cosa he hecho? Compartamos compartamos la presentación. A ver, un segundo, ¿qué cosa he hecho? Dejar de compartir, perfecto. Salir, vamos a compartir. Un ratito. Lo que pasa es que salí de la conversación. Perfecto. A ver, ¿sería un trato equitativo o igualitario? Equitativo o igualitario. ¿Cuál sería el criterio equitativo en el tema de los bonos, por ejemplo, para, digamos, graficar esta situación? ¿Qué nos dice? A ver, acá tenemos algunos mensajes. A ver, ¿ah? ¿Qué nos dice? A ver, un comentario. ¿Cuál sería una orientación equitativa en el tema de los bonos? Equitativa, no igualitaria.
Digamos, entonces, claro, pues, los bonos, los bonos tienen que ser entregados de acuerdo a un criterio objetivo. El tema de la necesidad, de la pobreza, de la urgencia, de la carestía, de la pobreza que tiene la familia o la madre a que le estamos adjudicando. Porque de nada sirve que le entreguemos un bono, no, 800 soles, a una persona o una madre de familia que tiene recursos, que tiene ingresos, que tiene tranquilidad económica y aparte que puede, digamos, no está en una situación de fragilidad económica y social. Todo lo contrario, sería una medida totalmente, digamos, inadecuada, ¿no? Entonces, ahí aplicamos y decimos, perfecto, el tema de liquidez tiene que ver darle a cada quien lo que le corresponde. El tema de igualdad significa darle a todos por igual. O sea, no me interesa. Las mujeres en pobreza, por riqueza, como sociedades económicas, igual van a recibir su bono. Y no me parece eso correcto. Digamos, si trata de garantizar y de mejorar la situación económica frente a una cuestión de pandemia o tema de una crisis, entonces hay que tratar de, digamos, beneficiar a la población vulnerable. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. Entonces ese es el tema de la equidad frente al tema de la igualdad. Bien, acá tenemos algunas diferencias, ¿no? El tema dice, la diferencia entre la igualdad y la equidad es que con la igualdad la justicia se aplica para todos los ciudadanos de modo uniforme, mientras que la equidad se pueden hacer excepciones siempre y cuando no se compromete el sentido de la imparcialidad. Efectivamente, es un criterio sumamente interesante. Bien, entremos a otro ámbito ya vinculado a lo que también es parte, digamos, del contenido del diálogo de la sesión, que tiene que ver con los supuestos de discriminación, pero ya no desde el punto de vista general, ¿no? La discriminación por raza, por opinión, por origen, o la discriminación por cuestión de condición social, sino un tema sumamente sensible en materia de los grupos vulnerables y de familia, de violencia familiar y aparte de género y demás situaciones. Nos referimos en específico a la llamada discriminación por género. Y ahí entonces encontramos digamos, una evidente falencia en la Constitución Política del Estado. ¿Por qué? Recordarán ustedes que cuando hablamos del artículo 2, inciso 2 de la Constitución, el tema de la discriminación únicamente era por sexo, más no por orientación sexual. ¿De acuerdo? Digamos, una grave omisión en la Constitución Política del Estado. Una discriminación no únicamente por sexo y no por orientación sexual. No hay tampoco una discriminación por género. Bueno, habría entonces que señalar y que precisar qué significa el tema del género, distinguiendo esto del sexo. Perfecto. Pero no hay ninguna discusión al respecto en la Carta Política que haga referencia al tema de la discriminación por sexo, sino por orientación, sino únicamente por sexo. ¿Y qué se considera esta discriminación? En el ámbito de esta yo distingo o para perjudicar o para favorecer. Estamos en una circunstancia en la cual la discriminación se da para perjudicar, porque si fuera para favorecer, pues no tendría sentido elucubrar o argumentar. Digamos, estaríamos totalmente de acuerdo, ¿no? Pero en este caso, la discriminación se hace, digamos, por orientación sexual, pero como consecuencia de una diferenciación para perjudicar. Entonces yo diría acá lo siguiente, ¿no? La situación se encuentra una persona que sea o haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo de manera menos favorable que otra situación comparable. El famoso caso que dicen, ¿no? Bueno, perfecto. A ver, cosa que ya, digamos, ha ocurrido en el país hace muchos años, ¿no? Aquellas personas, y digo esto, aquellas personas, por ejemplo, voy a dar dos ejemplos, ¿ya? Que los da, digamos, la vida real. Cuando, no sé qué opinarán ustedes, pero a mí me parece esto sumamente grave y además también debe tomarse cartas en el asunto. Una denuncia, por ejemplo, la figura de un feminicidio, pero la víctima no es una mujer, genéticamente hablando, no es una mujer, sino ¿qué cosa es? Es un operado, ¿de acuerdo? Entonces aparece y va a la comisaría
presenta su documento y en el documento de identidad no aparece pues como Juana o como Julia o como Berta o como María, sino aparece como Julio o como Mario, ¿no? No aparece como Patricia, sino que aparece como Patricio. Entonces, el que recibe la denuncia dice, pero un momentito, el feminicidio es contra una mujer y tú no eres mujer. ¿Cómo queda? Grave, ¿no? Una situación que se presenta con mucha frecuencia. O, por ejemplo, que una persona transexual quiera, por ejemplo, que se le reconozca esto, su derecho a la identidad. Entonces va la RENIEC, pide su DNI, y entonces la RENIEC le dice, evidentemente hay inconsistencias con respecto a la partida de nacimiento y no se puede otorgar el DNI, digamos, por esta situación, porque hay una seria inconsistencia. Estás pidiendo un DNI para un varón cuando efectivamente eres un hombre, o viceversa, eres un hombre cuando me estás pidiendo un DNI para mujer. Y eso también hace referencia a la identidad dinámica y estática, que en su momento fue desarrollada por el Tribunal Constitucional en la sentencia Karen Mañuca. Entonces, esa es una política y una conducta abiertamente discriminatoria, digamos, por razón del sexo. Y en este caso, dice lo siguiente, ¿no? Se considera discriminación directa por indirecta por sexo cuando, dice lo siguiente acá, cuando criterio o práctica aparentemente neutro pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo, salvo dicha disposición, criterio o práctica que puedan justificarse objetivamente. En el caso muy puntual que hemos dado de aquel ciudadano, no digo hombre ni mujer, que va a sentar una denuncia, señores, y objeto de agresión sexual por mi pareja, pero tu documento está como hombre y tú en apariencia eres mujer, pero no eres mujer. Entonces, deben cambiarse este tipo, digamos, de conductas, ¿no? Ese tipo de trámites, esta visión debe cambiarse. Entonces, ahí estamos frente a una conducta abiertamente discriminadora, sea una directa o indirecta. Sea directa o indirecta. O, por ejemplo, que se convoque nuevamente, repito, a un concurso público y se diga, ¿no? Por si acaso, el concurso público solamente es para hombres y mujeres. Nada más, genéricamente hablando en términos latos, hombres y o mujeres. Bueno, en el Perú 2020, ¿no? 2022, hay muchos formularios públicos que te dicen cuál es tu sexo, hombre o mujer. Y además viene otra opción, otro. Entonces, si no se reconoce esa opción, digamos, en algún trámite, no va a permitir el acceso. O sea, ¿a qué me refiero? A que una persona trans de la comunidad LGTB pueda participar porque, bueno, claro, hombre o mujer sería un concepto, digamos, expresado en una sexualidad eminentemente genética. O eres XX o eres XY. Pero claro, en este caso, un trans o un travesti o un operado, en fin, lo que en su momento se llamó categorías sospechosas, ¿no? No podría pues participar, porque señor, o sea, ¿usted de qué cosa es? ¿No? O sea, ¿qué es usted? No es hombre o mujer, entonces no hay acceso. Esos son parte de las cosas pendientes en materia de la discriminación por tema, digamos, discriminación, ya no por sexo, sino por orientación sexual. ¿Cuándo sería por sexo? Cuando te dicen únicamente la convocatoria solamente para hombres, nada más, no para mujeres. Y la discriminación por orientación sexual sería solamente se permiten hombres y mujeres. Entonces, en tal sentido, uno que tenga una, digamos, este tipo de orientación no podría participar y, por tanto, la norma en cuestión aplica un criterio diferenciador, no para favorecer, sino todo lo contrario, para perjudicar. De tal forma que aquí está en debate el derecho a la identidad desde una perspectiva eminentemente constitucional, que es el derecho de todo ciudadano o individuo a ser reconocido estrictamente por lo que es y por el modo de cómo es. O sea, por lo que es y por el modo de lo que es. A eso se refiere cuando el Tribunal Constitucional maneja la categoría de una identidad estática, una identidad dinámica.
identidad estática es la que de origen se asigna al individuo. Hombre, la denominación de hombre no solamente es genética, sino también es registral. El sexo ha sido determinado o ha sido inscrito como hombre. Esa es estática, ¿de acuerdo? Si no hay ningún cambio en el camino, en el transcurso de los años, entonces el hombre quedará como hombre. ¿Cómo se llama eso? Estático. Y la identidad dinámica es la que en algún momento puede cambiar, digamos como por diversas circunstancias, por decisión personal o en fin. Es el famoso caso Karen Mañuca. En el caso Karen Mañuca, esto se puso en evidencia en un caso en jurisprudencia planteado ante el TC vía un proceso de amparo en el que Karen Mañuca o también Carlos Cabanillas, Karen Mañuca o Carlos Cabanillas, Carlos Quiroz Cabanillas, digamos, nacido como hombre, decide a la edad de 18 años cambiar su apariencia. Él registrado como hombre. Bueno, Carlos Quiroz Cabanillas, entonces mantiene una vida como varón desde nacimiento a los 18 años, hasta que decide en apariencia cambiar su apariencia, cambiar su modo de vida, cambiar su forma de ser y sus costumbres. Perfecto. A partir de eso, entonces, comienza ya una vida como mujer. Pero resulta que a Carlos Quiroz o a Karen Mañuca, como quieran ustedes llamarlo, un buen día, se le perdió su DNI cuando tenía 35 años. Para esto, Carlos Quiroz Cabanillas ya había hecho ante el Poder Judicial un cambio de nombre, el cual fue estimado. Pero lamentablemente el juez no hizo, digamos, la comunicación de la carta al registro civil, a la DNI, así que no se inscribió. El hecho fue que cuando Karen Mañuca pide su DNI, entonces se da con la sorpresa que la DNI le niega la expedición porque dice, hay serias inconsistencias en la partida de nacimiento y no podemos dar el DNI como Karen Mañuca. Le daremos el DNI como Carlos Quiroz Cabanillas. Lo cual motiva de que Karen Mañuca plantee un amparo pidiendo que efectivamente se le reconozca como ¿qué? Como lo que dice acá, como por lo que es. Y no dice por lo que es y por el modo por el modo como es. El derecho de ser individualizado conforme a determinados rasgos distintivos, especialmente de carácter objetivo, nombres y sinónimos. Claro, y dice otros, la parte final de esta presentación dice, y otros aquellos que se derivan del propio desarrollo personal, más bien de carácter subjetivo. Ahí entonces tiene que ver el hecho de la personalidad dinámica, es el cambio que se presenta. Entonces, el cambio de Karen Mañuca ya era un cambio como mujer y no como hombre. El hombre ya fue, digamos, la parte de la sexualidad de Karen Mañuca ya fue, digamos, ya dejó de ser dominante para ser, digamos, recesiva. Entonces, la orientación, la proyección sexual de Carlos Quiroz Cabanillas era una proyección como mujer. Entonces, a eso se refiere cuando en la convocatoria de la sesión del día de hoy me dice, claro, identidad dinámica y identidad estática. En este caso estamos frente a una identidad, digamos, dinámica, el cambio en la proyección social de Karen Mañuca. Entonces, ahí tenemos, digamos, un tema sumamente interesante. Y acá tenemos esto, lo que estamos, digamos, es objeto de este desarrollo, la faceta dinámica, sujeta al cambio y viene determinado en función a la evolución y maduración de la persona. Mientras que la identidad estática, a través del tiempo, ha sido la única considerada jurídicamente y podría ser denominada como identificación, ¿no? Configurada en el código genético, lugar de nacimiento, progenitores, características físicas inmodificables y el contorno psicosomático. Es decir, estamos hablando frente a un conjunto de elementos que nos llevan a determinar que la identidad personal, ¿de acuerdo? Es un conjunto de componentes, tanto dinámicos como estáticos, que individualizan una persona en la sociedad, que lo individualizan y aparte le dan una en específico, digamos, denominación, que permite distinguirlo de otros. Pero esa distinción, obviamente, digamos, con el tiempo, viene cambiando por el hecho de la evolución de la sociedad y que ahora los sujetos, pues, admiten, digamos,
o están sujetos a estas llamadas construcciones sociales, ¿no? Que son, o sea, que el tema del sexo y la identidad, en el fondo, ya el día de hoy podemos afirmar que son construcciones sociales y que, digamos, a partir de lo establecido por la jurisprudencia del tribunal, señala pues estas llamadas categorías sospechosas, ¿no? Que deben ser objeto de, digamos, de estudio y un amplio criterio para ser debidamente protegidas. Bien, ese es un tema interesante. Ahora, hablemos de otro tema polémico, discutible, controvertido y que requiere, yo diría, a mi modo de ver, un alto nivel de tolerancia. Nos referimos al tema del género. Género. Quiero señalar, en principio, queridos amigos, que el tema del género resulta siendo un tema sumamente complicado, complejo y controvertido. Y yo solamente voy a decir que hay que ser tolerantes con esto. El Tribunal Constitucional dijo en su momento, con respecto en la sentencia de Karen Mañuca, dijo, claro, el tema del sexo, y quiero partir por esto, el tema del sexo responde a varios criterios. Hay un sexo cromosómico, XX o XY, hay un sexo gonadal, la presencia, digamos, de una exteriorización, digamos, en el individuo, ¿no? De la cuestión corporal, ¿de acuerdo? Gonadal. Hay otro que es el sexo social, caso Karen Mañuca, y hay otro que es el sexo registral, determinado por la inscripción del individuo en el registro correspondiente. ¿De acuerdo? Es decir, en DNI. Hombre o mujer. Perfecto. Y hay otro que es el tema del género. Entonces, quiero hablar del tema, aquí está el caso que estaba hablando, del tema de lo que estaba hablando Karen Mañuca, el caso del Tribunal Constitucional, y que entonces quiero citarlo. ¿Dónde está? Denme un segundito, voy a incorporarlo acá para que quede claro este concepto. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Un segundito. Me parece que lo tengo acá o no está acá. Bien, un segundo. Me parece que no está acá, pero ahorita lo ubicamos. Perfecto. Entonces, le decía que ese criterio del tema del sexo y sus manifestaciones ha sido un tema ya desarrollado por la sentencia Karen Mañuca. Bien, entonces, partiendo de eso, sexo gonadal, sexo somático, sexo registrado, sexo social, y aparte viene el tema del género. Entonces, yo planteo una pregunta. ¿Es lo mismo género que sexo? La respuesta es no. ¿De acuerdo? La respuesta es no. Y entonces, ¿qué entendemos por género? Aquí está lo que les decía. Vean ustedes. En la sentencia de Karen Mañuca, el tribunal dijo, el sexo está compuesto por diversos elementos, cromosómico, gonadal, anatómico, psicológico, registral y social. Los mismos que interactúan en el sujeto de tal forma que lo configuran. Al momento de nacer, solo se cuenta el sexo anatómico y con el tiempo se consolida el llamado sexo registral. Perfecto. A partir de digamos, ese contenido del TC, entonces nos lleva a preguntarnos, claro, como el elemento del derecho a la identidad, ¿no? El derecho a la identidad es un plexo importante porque implica tres cosas. Nombre, identidad, nombre, prenombre, nombre de pila, sexo y aparte nacionalidad. ¿Cómo se llama eso? Se llama el plexo, el plexo de la personalidad jurídica. Entonces, la pregunta ¿es lo mismo género que sexo? No es lo mismo. Sexo se refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, diferenciadas, por tanto, son naturales, genéticas. Y el tema, y generalmente se dice que una persona es de un sexo o de otro conforme a la forma de sus órganos sexuales y demás. El género, y digo esto de acuerdo ya a una concepción de un derecho fundamental, se refiere a otra cosa. El conjunto de roles, actitudes, valores y símbolos que conforman el deber ser de cada hombre y de cada mujer, aprendidos e impuestos por la sociedad a cada sexo mediante el proceso de socialización. Quiere decir entonces que el concepto de género, ¿de acuerdo?, es el desarrollo de roles y de características propias de cada sexo, hombre y mujer. Por lo tanto, entonces no es posible identificar y decir, pues, claro, o sea,
si nace uno, un hombrecito, es un género masculino. Si nace uno mujercita, una mujercita, entonces es género masculino, es género femenino. Estamos hablando de una construcción social, ¿de acuerdo? Una construcción social. No quiero referirme a estereotipos, sino una construcción social que se va decantando con el tiempo, con el desarrollo del individuo y con su proceso de socialización con respecto a los roles que tiene esta persona en la sociedad. Entonces eso nos lleva a desarrollar, obviamente, un enfoque más, el llamado enfoque de género, perspectiva o enfoque de género. Y esto se presenta con la necesidad de mostrar los factores culturales y del sistema de género para indagar cómo es que se organizan las sociedades, cómo crean, mantienen y producen qué cosa, comportamientos, a partir de los cuales tienen que hacer, tienen que ser regulados y debidamente protegidos. De tal forma que el tema del género es distinto al sexo, pues. El género en la jurisprudencia del TC, lo ha dicho en una sentencia en el famoso caso Penn, caso Karen Mañuca, caso también lo señalado en la sentencia Estela, y en la sentencia, si mal no recuerdo, Álvarez Rojas, José Antonio Álvarez Rojas, ha dicho, ¿no? Se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades, atributos que cada sociedad considera apropiadas para los hombres y las mujeres. Entonces, no es lo mismo, queridos amigos, género que sexo. ¿De acuerdo? Entonces, un enfoque correcto en materia de violencia, un enfoque correcto para determinar este enfoque en materia de la violencia familiar, de la violencia intrafamiliar, del género y del sexo, en materia de derechos en un conflicto, tiene que ver con básicamente diferenciar esto. ¿De acuerdo? No es posible que estemos hablando de categorías, digamos, absolutas, ¿no? O sea, hombre y mujer no se agota el derecho en esto, básicamente cuando estamos hablando de la titularidad de derechos fundamentales, porque estamos hablando de un plexo que está en una evidente situación de indefensión, pero que debe ser protegida y debe ser, considero, ampliada en materia, digamos, de procedimiento. Vimos el caso, por ejemplo, de esta persona que va a la comisaría y dice, pero señor, estoy denunciando una conducta feminicida, por ejemplo, pero ¿qué feminicida si tú eres hombre? Tu DNI dice que es hombre. Entonces, la cosa no está funcionando. Deben haber, digamos, los criterios deben cambiar en torno a esta situación. Bien, entonces ese es un tema que yo, digamos, quería tocar con ustedes en esta segunda sesión para un poco para redondear esta actividad que le hemos tratado, digamos, de una perspectiva partiendo de enfoques, ¿no? El enfoque primero de vulnerabilidad, el enfoque de igualdad, el enfoque de equidad, el enfoque de discapacidad, el enfoque de sexo, el enfoque de género, perdón, y, digamos, tratando de desarrollar estos enfoques que son importantes en materia de derecho. ¿Por qué? Porque si no vemos el enfoque, vamos a tratar a todos por igual y sabemos pues que no podemos tratar a todos por igual. Hay que reconocer las diferencias de cada uno y las diferencias también que se presentan en la sociedad. A partir de eso, entonces hay que hacer un enfoque, yo diría, particular de cada situación, ¿no? Y eso, digamos, el derecho lo permite y además también la jurisprudencia ya ha establecido criterios importantes en materia de estos derechos, más allá de la norma civil, del Código Civil y demás, pero es interesante, digamos, conocer estos aportes que ha tenido a bien establecer la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Bien, yo me someto a alguna pregunta, si es que hay. La vez pasada no hubo ninguna pregunta, lo cual, digamos, no me agrada mucho porque estas sesiones deben ser, digamos, objeto de debate, de discusión, de preguntas, interrogantes, posiciones frente a temas discutibles, ¿no? Entonces, yo me someto a las preguntas, nos quedan 5 minutos con el mayor agrado del público que nos acompaña el día de hoy de la ciudad de Pucallpa, principalmente. Le dicen la Tierra Colorada, ¿no? Así que entonces vamos a abrir los micros para alguna pregunta interrogante del público. delegadoconsultor@hotmail.com. Estoy dejando por si acaso mi correo electrónico para cualquier duda o consulta que tenga el público bien hacer, o en todo caso el envío de la información o las sentencias
que hemos dado cuenta. El doctor Henry Ventura nos dice, agradecería hacer llegar las preguntas al ponente. Con todo gusto, doctor Henry, estamos a su disposición. A ver, ¿alguna pregunta? Anímese. Vamos a poner en el chat, a ver. Preguntas, preguntas. Doctor Fernando, creo que no hay ninguna pregunta. Listo, doctor. Le agradezco su participación y su ponencia en este diplomado. Ya habrá oportunidad de seguir trabajando en otros proyectos a futuro inmediato. Doctor Fernando, le agradezco una vez más su participación en este diplomado. Doctores, ustedes también, y nos vemos el próximo martes. Que tengan un buen fin de semana. Doctor Fernando, una vez más, mi agradecimiento. Un fuerte abrazo a la distancia, cuídense mucho y un saludo afectuoso a los amigos de Pucallpa, la famosa Tierra Colorada. Un fuerte abrazo y gracias. Buenas noches. Buenas noches.